María Elena Sandoval Torres nunca imaginó que cruzar la puerta de servicio de una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad cambiaría su vida de una forma tan profunda y dolorosa. Era solo una mujer de 52 años, viuda, con piel morena oscura como la tierra de Coajinicuilapa donde había nacido, manos encallecidas por 30 años de lavar platos en restaurantes baratos, y cabello rizado que peleaba cada mañana por escaparse del moño apretado que se hacía. Ese jueves, 7 de marzo de 2024 p.s., a las 6:15 de la mañana, se presentó a trabajar en la residencia de los Mendoza Salazar, sin imaginar que detrás de esos muros de piedra y ventanales inmensos, se escondía un dolor más grande que cualquier fortuna. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas, y qué edad tienes. La señora Beatriz Romero, el ama de llaves, la recibió en la entrada trasera. Llevaba un vestido gris oscuro perfectamente planchado, y zapatos negros sin una sola marca de polvo. Sus ojos recorrieron a María Elena de arriba abajo con esa mezcla de lástima y desaprobación que ella ya conocía bien. María Elena había visto esa mirada toda su vida, la mirada que decía negra y pobre, doble desventaja. Vestía su mejor pantalón negro, el que había comprado en el mercado de segunda mano por 80 pesos, y una blusa blanca que había lavado 3 veces la noche anterior para que quedara impecable. «¿Llegas puntual? Eso es bueno», dijo la señora Beatriz, sin sonreír, mientras hacía pasar a María Elena por un pasillo estrecho con piso de losetas blancas que brillaban como espejos. Sus ojos se detuvieron un segundo en el cabello de María Elena, en el color de su piel, antes de continuar. «El señor Rodrigo es muy estricto con los horarios. Aquí no trabajamos como en esos lugares a los que estás acostumbrada. Esta es la cocina de una familia importante». María Elena asintió en silencio, apretando su bolso de tela contra su pecho. Dentro llevaba su credencial del IMSS, 230 pesos que eran todo su dinero, y una fotografía de su hijo Carlos, que había muerto hacía 5 años, en un accidente de construcción. Tenía 23 años, cuando se cayó de un andamio en la obra de un edificio corporativo. Nunca recibieron indemnización. El patrón dijo que Carlos no había seguido las medidas de seguridad. Mentira. Su hijo siempre fue cuidadoso. «Estos negros son descuidados», había dicho el ingeniero a cargo cuando ella fue a reclamar. Como si el color de su piel determinara qué tan bien trabajaba. La cocina de la mansión Mendoza Salazar era más grande que el departamento completo donde María Elena vivía en la colonia Morelos. Tenía 2 refrigeradores de acero inoxidable que parecían naves espaciales, una estufa con 8 hornillas, 2 hornos, y una isla en el centro con superficie de mármol gris veteado. Las ventanas daban a un jardín con árboles perfectamente podados, y una fuente de cantera que lanzaba chorros de agua cristalina hacia el cielo. «Tu turno es de 6 de la mañana a 8 de la noche», explicó la señora Beatriz, mientras abría uno de los refrigeradores. «Los lunes, miércoles y viernes, 300 pesos por día. Prepararás el desayuno, la comida y la cena. Aquí está todo lo que necesitas. No desperdicies nada. El señor Rodrigo revisa las cuentas personalmente y nota cuando falta hasta un jitomate». «Entendido», murmuró María Elena, observando los estantes llenos de quesos importados, carnes finas, vegetales orgánicos, botellas de vino con etiquetas en francés. En su casa, ella compraba tortillas por kilo en la esquina y hacía que 50 pesos alcanzaran para comer 3 días. El señor Rodrigo desayuna a las 7 en punto. Huevos revueltos, jugo de naranja natural, pan tostado con mantequilla. Nada de creatividad, ¿entendido? Él quiere las cosas exactamente como las ha comido toda su vida. Después está el joven Daniel, el hijo del señor Rodrigo. Cuando mencionó al hijo, algo cambió en la voz de la señora Beatriz. Se suavizó apenas, como si hablara de algo delicado que podía romperse. «El joven Daniel, él no baja a desayunar. Casi nunca sale de su habitación. Tú prepararás su bandeja y yo la subiré. ¿De acuerdo? ¿Está enfermo?», preguntó María Elena sin pensar. Los ojos de la señora Beatriz se endurecieron. «No hagas preguntas. Haz tu trabajo y punto. Esta familia ha pasado por momentos muy difíciles, y no necesitan que la servidumbre ande de chismosa». María Elena se mordió el labio y asintió. Conocía su lugar. Siempre lo había conocido. Desde niña en Guerrero, donde creció entre el mar y el racismo casual de quienes la veían como ciudadana de segunda clase solo por su origen afromexicano. «La morenita», le decían las maestras en la escuela, como si su nombre completo, María Elena Sandoval Torres, fuera demasiado largo o importante para una niña negra. La señora Beatriz le mostró dónde estaban los utensilios.
Le explicó cómo funcionaba la cafetera italiana que costaba más que su renta de 3 meses, y le dejó una lista escrita a mano con las preferencias del señor Rodrigo. Luego se marchó con pasos rápidos, sus tacones repiqueteando contra las losetas como pequeños martillazos. María Elena se quedó sola en esa cocina enorme y silenciosa. Afuera, el cielo comenzaba a clarear con tonos rosados y naranjas. Eran las 6:32 de la mañana. Tenía 28 minutos para preparar el desayuno perfecto para un hombre, al que nunca había visto pero que ya le daba miedo. Lavó sus manos con jabón antibacterial que olía a lavanda, se ató el delantal blanco que la señora Beatriz le había dado, y comenzó a trabajar. Se miró un segundo en el reflejo del acero inoxidable del refrigerador. Su piel oscura contrastaba dramáticamente con el blanco impoluto del delantal. Sus rizos apretados en el moño, su nariz ancha, sus labios gruesos. «Eres hermosa», le decía su madre cuando era pequeña. «Hermosa como tus ancestros, como la tierra, como el mar». Pero el mundo rara vez veía belleza en alguien como ella. Sacó los huevos orgánicos de su cartón especial, cada uno marcado con un sello que decía, Granja Santa María, producción ética. Calentó el sartén de cobre con mango de madera, agregó una cucharada de mantequilla francesa que se derritió con un siseo suave. Los huevos se cocieron perfectos, esponjosos, con ese color amarillo brillante que solo tienen los huevos de gallinas bien alimentadas. Mientras batía los huevos, escuchó un sonido que venía del piso de arriba. Un llanto, suave, ahogado, como si alguien estuviera llorando con la cara hundida en una almohada. Se le erizó la piel de los brazos, era un llanto de hombre, profundo y destrozado. «Concéntrate, María Elena», se dijo a sí misma en voz baja. «No es tu problema. Haz tu trabajo». A las 7 en punto exactas, el señor Rodrigo Mendoza Salazar entró a la cocina por la puerta que daba al comedor formal. Era un hombre alto, de 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás con gomina. Vestía un traje gris Oxford perfectamente cortado, camisa blanca almidonada, corbata azul marino con rayas plateadas. Sus zapatos negros brillaban tanto que María Elena podía ver su reflejo deformado en ellos. Cuando la vio, su rostro mostró una microexpresión de sorpresa, seguida inmediatamente por una máscara de indiferencia. Sus ojos recorrieron su cara, su piel, y algo en su mirada hizo que María Elena se sintiera pequeña, invisible, menos que humana. «Buenos días, señor», dijo ella bajando la mirada como le habían enseñado. Él no respondió, y ni siquiera la miró directamente. Se sentó en el pequeño desayunador que había junto a las ventanas, abrió el periódico El Universal, que alguien ya había dejado perfectamente doblado sobre la mesa, y esperó. María Elena colocó el plato frente a él con manos temblorosas, los huevos perfectamente revueltos, 3 rebanadas de pan tostado dorado exacto, mantequilla en un pequeño recipiente de porcelana, el jugo de naranja en un vaso de cristal cortado, que pesaba más que cualquier vaso que ella hubiera tenido en su vida. «El café», dijo él sin levantar la vista del periódico, como si ella fuera un mueble que acababa de hablar. «Sí, señor. Disculpe». María Elena corrió a la cafetera. Sirvió el café en una taza de porcelana blanca con el borde dorado, agregó 2 cucharadas de azúcar como decía en la lista. Sus manos temblaban tanto que la cuchara tintineó contra la taza. «Silencio», ordenó él, con ese tono que usaba la gente acostumbrada a que le obedecieran sin cuestionar. «Perdón, señor». El señor Rodrigo desayunó en silencio absoluto, masticando con movimientos mecánicos, dando sorbos de café entre bocados, sin hacer un solo sonido. Ni un comentario sobre la comida, ni un «está bien», ni un «gracias», nada. Cuando terminó se levantó, se limpió la boca con una servilleta de tela, y salió sin decir palabra, como si ella no existiera, como si fuera una sombra en su cocina. María Elena se quedó mirando el plato vacío, el periódico abandonado, la taza de café con un pequeño círculo marrón en el fondo. «Bienvenida a tu nuevo trabajo, María Elena», pensó con amargura. «Bienvenida a ser invisible de nuevo». La señora Beatriz entró minutos después. «Bien». No hubo quejas. «Ahora prepara la bandeja del joven Daniel. El tomate verde, 2 rebanadas de pan integral con queso fresco, y fruta picada. Nada cocinado. Nada caliente excepto el té». «¿Por qué?», preguntó María Elena antes de poder detenerse. La señora Beatriz le lanzó una mirada envenenada. «Ya te dije que no hicieras preguntas, limítate a cocinar». María Elena preparó la bandeja exactamente como se lo había indicado. El té verde en una tetera de cerámica japonesa, el pan cortado en triángulos perfectos, el queso fresco en láminas delgadas, fresas y uvas lavadas y secadas una por una. Colocó todo en una bandeja de madera con asas,
sobre un mantelito individual bordado. La señora Beatriz tomó la bandeja y subió las escaleras. María Elena se quedó en la cocina, comenzando a lavar los platos del señor Rodrigo, cuando escuchó voces arriba. Voces fuertes. «Déjame en paz». Era una voz masculina, joven, rota. «No quiero comer, llévate eso». «Joven Daniel, por favor». «Dije que me dejes». Se escuchó un golpe fuerte, como si algo se hubiera caído. Luego pasos rápidos bajando las escaleras. La señora Beatriz apareció con la bandeja intacta. Su rostro, normalmente controlado, mostraba ahora una mezcla de frustración y tristeza profunda. «No comió», dijo simplemente, dejando la bandeja sobre la isla con más fuerza de la necesaria. El té se derramó sobre el mantelito bordado. «Nunca come. Lleva 6 meses así, desde que…». Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. «¿Desde que qué?», susurró María Elena. La señora Beatriz miró hacia la puerta, asegurándose de que estaban solas. Luego, se sentó en una de las banquetas altas junto a la isla. Algo que María Elena nunca imaginó que haría. De repente, ya no era el ama de llaves autoritaria. Era solo una mujer cansada. «Desde que murió su madre», respondió finalmente. Su voz apenas audible. «La señora Mariana murió el 15 de septiembre de 2023, hace exactamente 5 meses y 22 días. Cáncer de páncreas. Tenía 48 años. Era la mujer más hermosa y bondadosa que he conocido en mi vida. Y desde que ella se fue, el joven Daniel, él simplemente se apagó. Llora todas las noches. No sale de su cuarto. Apenas come. El señor Rodrigo ya no sabe qué hacer». María Elena sintió un nudo en la garganta. Ella sabía lo que era perder a alguien que era tu mundo entero. Cuando murió su Carlos, pasó meses sin poder levantarse de la cama. Meses en los que el mundo perdió todos sus colores. Meses en los que cada respiración dolía. «¿Por qué no lo llevan con un doctor?», preguntó. «¿O un psicólogo?». «Han venido 3. El joven Daniel los corre a todos. Dice que ninguno entiende. Dice que nadie puede ayudarlo porque nadie puede traer de vuelta a su madre». La señora Beatriz se limpió rápidamente una lágrima que se escapaba de su ojo derecho. La señora Mariana era diferente. No como el señor Rodrigo. Ella trataba a todos con respeto. A ti te habría tratado como a una persona, no como a un objeto. El día que murió, algo en esta casa se rompió para siempre. «¿El señor Rodrigo no está triste?», preguntó María Elena con cuidado. La señora Beatriz soltó una risa seca, amarga. «El señor Rodrigo está furioso. Furioso con Dios, furioso con el mundo, furioso con su hijo por no ser fuerte. Pero sobre todo, está furioso consigo mismo, porque cuando la señora Mariana estaba viva, él casi nunca estaba en casa. Siempre en reuniones, viajes de negocios, cenas con inversionistas. Y ahora que ella se fue, se dio cuenta de todo lo que perdió. Pero en lugar de llorar como su hijo, él solo se volvió más frío, más distante». La señora Beatriz se levantó bruscamente, como si de repente recordara quién era y dónde estaba. «En fin, no es tu problema ni el mío. Nosotras solo trabajamos aquí. Ahora comienza a preparar la comida. El señor Rodrigo almuerza a las 2 en punto». El resto del día transcurrió en un ritmo frenético. María Elena preparó crema de calabaza con crutones de pan artesanal, filete de res término medio con papas al romero, ensalada de arúgula con vinagreta de frambuesa. El señor Rodrigo comió en silencio. Solo en ese comedor enorme con una mesa que podía sentar a 12 personas. No hizo comentarios, solo comió, dejó los platos, y se fue. María Elena preparó otra bandeja para Daniel. Sopa clara, un sándwich simple, manzanas en rodajas. La señora Beatriz la subió. 5 minutos después, volvió con la bandeja intacta. A las 8 de la noche, María Elena terminó de limpiar la cocina. Sus pies le dolían, su espalda protestaba, y tenía una mancha de salsa de tomate en la blusa blanca, que sabía que nunca saldría completamente. La señora Beatriz le pagó los 300 pesos en efectivo, en billetes gastados de 50. «Nos vemos el lunes», dijo sin más, y acompañó a María Elena a la puerta trasera. María Elena caminó 3 cuadras hasta la parada del autobús. El frío de marzo le calaba los huesos. Se sentó en la banca de metal con un grafiti, que decía, «Somos más», y esperó el camión que la llevaría de vuelta a su mundo, tan diferente del que acababa de dejar. Esa noche, en su departamento de un cuarto con baño compartido, acostada en su colchón sobre el piso, María Elena no podía dejar de pensar en ese llanto que había escuchado. Ese llanto desgarrador de un joven que extrañaba a su madre. Cerró los ojos y vio a su Carlos. Lo vio a los 7 años, corriendo hacia ella,
con las rodillas raspadas, después de caerse de su bicicleta. Lo vio a los 15, abrazándola cuando el padre, que nunca lo conoció, apareció borracho pidiendo dinero. Lo vio a los 23, la última vez que lo vio vivo, con su casco amarillo de construcción, y su sonrisa que iluminaba su rostro moreno. No te preocupes, mamá, algún día voy a comprarte una casa de verdad, no este cuarto, con jardín y todo. María Elena se levantó de la cama, encendió la luz, y sacó una caja de zapatos que guardaba en el pequeño closet. Dentro estaban las recetas de su abuela Carmela Sandoval, nacida en 1920 en Coajinicuilapa, Guerrero, descendiente directa de esclavos africanos, traídos a México durante la colonia. Recetas escritas a mano en papel amarillento, algunas con manchas de aceite, otras con dibujos de las hierbas que debían usar. Su abuela había sido cocinera toda su vida, no en mansiones elegantes, sino en fondas humildes, en casas de familia, en fiestas de pueblo. Pero ella decía que la comida tenía un poder que iba más allá de alimentar el cuerpo. La comida correcta, preparada con las manos correctas, con el corazón correcto, puede sanar el alma, le decía mientras María Elena la ayudaba a moler el cacao para el mole a los 10 años. María Elena pasó las páginas con cuidado. Receta de pozole, receta de tamales, receta de mole negro, y entonces, la encontró. La receta que su abuela llamaba caldo de consuelo. No tenía un nombre elegante ni ingredientes exóticos, solo pollo, verduras simples, hierbas que crecían en cualquier jardín, y algo más, algo que su abuela llamaba intención. Cuando cocines para alguien que sufre, le había dicho su abuela una tarde de lluvia. Mientras ambas picaban cebollas en la mesa de madera de su cocina, debes poner en la olla no solo los ingredientes, sino también tu compasión. Debes pensar en su dolor mientras revuelves. Debes desearle sanación mientras sazonas. La comida absorbe la energía de quien la prepara. Por eso una madre puede hacer el mejor pozole del mundo, y un cocinero con el corazón frío solo puede hacer comida sin alma. María Elena no era religiosa en el sentido tradicional. No iba a misa todos los domingos, ni rezaba el rosario. Pero creía en lo que su abuela le había enseñado. Creía en el poder de la intención, en la energía que fluía a través de las manos, cuando preparabas comida para alguien. El lunes 11 de marzo de 2024, a las 5:43 de la mañana, María Elena llegó a la mansión Mendoza Salazar con su bolso de tela y algo más, una bolsita de manta con hierbas de un mercado en la colonia Guerrero. Hierbas que había comprado el domingo por la tarde, eligiendo cada una con cuidado mientras la vendedora, una señora mayor con trenzas largas, le explicaba sus propiedades. Toronjil, para calmar la ansiedad. Manzanilla para el sueño, hierbabuena para el espíritu cansado. Y esta, dijo la señora, mostrándole una hierba de hojas pequeñas y oscuras, esta es hierba del sapo, para cuando el corazón está tan roto que parece que nunca sanará. No cura el dolor, mijita, nada lo cura, pero lo hace más llevadero. María Elena había pagado 40 pesos por las hierbas. Dinero que necesitaba para otras cosas, pero que de alguna manera sentía que debía invertir. La señora Beatriz la recibió con la misma expresión neutral de siempre. Llegas temprano. Bien, hay mucho que hacer hoy. El señor Rodrigo tiene invitados a cenar, empresarios japoneses. La comida debe ser impecable. Entendido, respondió María Elena, pero su mente ya estaba en otra cosa. Estaba pensando en Daniel, en su llanto nocturno, en las bandejas que volvían intactas. Preparó el desayuno del señor Rodrigo, exactamente como siempre. Él llegó a las 7 en punto, comió en silencio, se fue sin decir palabra. María Elena ya se estaba acostumbrando a esa rutina de invisibilidad. Ahora la bandeja del joven Daniel, dijo la señora Beatriz. Pero esta vez, María Elena hizo algo diferente. Preparó la bandeja como siempre: té verde, pan integral, queso fresco, fruta picada. Pero añadió algo más: una taza pequeña de cerámica café con un líquido caliente, que humeaba suavemente. Era una infusión de las hierbas que había comprado, endulzada con miel de abeja pura. ¿Qué es eso?, preguntó la señora Beatriz, frunciendo el ceño. Es un té especial, respondió María Elena con cuidado. Mi abuela lo hacía, es bueno para cuando uno no puede dormir. La señora Beatriz la miró con desconfianza, pero luego suspiró. Está bien, de todas formas no va a comer nada. ¿Qué más da? Subió la bandeja. María Elena esperó, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Escuchó la puerta abrirse arriba, la voz de la señora Beatriz, hablando suavemente, luego, silencio. No gritos, no golpes,
solo silencio. 5 minutos después, la señora Beatriz bajó con la bandeja. Como siempre, la comida estaba intacta. El pan sin tocar, el queso sin probar, la fruta sin comer. Pero la taza pequeña de cerámica café estaba vacía. María Elena sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. «¿Se tomó el té?», dijo la señora Beatriz con sorpresa en la voz. No dijo nada, pero se lo tomó, todo. Durante los siguientes días, María Elena continuó con su rutina. Preparaba los desayunos, las comidas, las cenas. El señor Rodrigo seguía ignorándola como si fuera parte del mobiliario. Pero cada mañana, ella preparaba esa taza pequeña con la infusión de hierbas para Daniel, y cada mañana, la taza volvía vacía. El miércoles 13 de marzo. Algo cambió. María Elena estaba en la cocina, picando verduras para la comida, cuando escuchó pasos en las escaleras. No los pasos rápidos y firmes de la señora Beatriz, ni los pasos autoritarios del señor Rodrigo. Estos eran pasos lentos, vacilantes, como de alguien que no había caminado en mucho tiempo. Levantó la vista y lo vio. Daniel Mendoza Salazar estaba en la entrada de la cocina, sosteniéndose del marco de la puerta como si necesitara el apoyo para mantenerse en pie. Era alto como su padre, pero mucho más delgado de lo que debería estar. Su cabello negro estaba despeinado, su rostro pálido tenía barba de varios días, y sus ojos eran dos pozos de tristeza tan profunda que María Elena sintió que le faltaba el aire. Vestía una camiseta blanca arrugada y pantalones de pijama grises. Estaba descalzo. Sus pies dejaban marcas apenas visibles en el piso impecable de la cocina. María Elena se quedó inmóvil, el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar, sin saber qué hacer o decir. Daniel la miró, realmente la miró. No como su padre, que miraba a través de ella como si fuera transparente. Daniel la vio como ser humano, como persona. «Usted», su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Usted hace el té?». No era una pregunta, pero María Elena asintió de todas formas. «Sí, joven Daniel». «¿Cómo se llama?». Nadie en esa casa le había preguntado su nombre. Ni el señor Rodrigo, ni siquiera la señora Beatriz. Era solo la cocinera, la nueva, tú, María Elena, joven, María Elena Sandoval. Daniel dio un paso vacilante hacia la cocina. María Elena notó que sus piernas temblaban ligeramente, como si sostener su propio peso fuera un esfuerzo enorme. «María Elena», repitió él, como probando el nombre en su boca. «El té me hace dormir sin pesadillas». No había dormido sin pesadillas desde... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. «Mi abuela decía que las hierbas correctas podían calmar el espíritu», dijo María Elena suavemente. «No curan el dolor, joven Daniel. Nada cura ese tipo de dolor, pero lo hacen más llevadero». Daniel se quedó en silencio por un momento largo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «¿Usted ha perdido a alguien?», preguntó finalmente. María Elena pensó en Carlos, en sus manos callosas que nunca más la abrazarían, en su risa que nunca más llenaría su pequeño departamento, en todos los futuros que nunca llegarían. «Sí», respondió simplemente. «A mi hijo, hace 5 años. ¿Y el dolor, se va algún día?». María Elena dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Se limpió las manos en el delantal y miró a Daniel directamente a los ojos. «No, joven. El dolor nunca se va del todo, se vuelve parte de quien eres, pero con el tiempo, aprendes a cargarlo, aprendes a vivir con él, aprendes que puedes seguir respirando, seguir levantándote cada mañana, incluso con ese peso en el pecho». Daniel cerró los ojos. Una lágrima finalmente se escapó y rodó por su mejilla. «No sé cómo hacerlo», susurró. «No sé cómo seguir viviendo sin ella. Era mi mamá, era todo lo bueno en este mundo. Y ahora...». Su voz se quebró. Su cuerpo entero comenzó a temblar. María Elena sintió algo moverse en su pecho. Un instinto maternal que pensaba había muerto con Carlos. Sin pensar, dio 2 pasos hacia Daniel y extendió su mano, tocando su brazo con suavidad. «Lo sé, mijo», dijo, usando el término cariñoso, sin darse cuenta. «Lo sé». Y entonces Daniel hizo algo que María Elena nunca esperó. Este joven millonario, este hijo de una de las familias más poderosas de la ciudad, se desmoronó, literalmente. Sus rodillas cedieron y cayó al piso de la cocina, sollozando con una intensidad que partía el alma. María Elena se arrodilló junto a él sin pensarlo 2 veces. No le importó que su rodilla izquierda protestara con dolor, no le importó que su pantalón barato se arrugara contra las losetas frías. Solo le importó este joven destrozado que lloraba frente a ella. «La extraño tanto», sollozó Daniel,
su voz ahogada entre lágrimas. La extraño cada segundo de cada día. Ella era la única persona en esta casa que me veía de verdad. La única que me abrazaba, la única que me decía que me amaba. Y ahora se fue y mi padre actúa como si nada hubiera pasado. Como si pudiéramos simplemente continuar, pero yo no puedo, no sé cómo. María Elena no dijo nada. Solo puso su mano en la espalda de Daniel, haciendo pequeños círculos consoladores, como había hecho con Carlos cuando era niño y tenía pesadillas. Así los encontró la señora Beatriz. 10 minutos después, Daniel Mendoza Salazar, heredero de millones de pesos, arrodillado en el piso de su cocina, llorando en los brazos de una cocinera afromexicana que ganaba 300 pesos al día. La señora Beatriz se quedó paralizada en la entrada, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero luego, en lugar de regañar a María Elena o jalar a Daniel para levantarlo, hizo algo inesperado. Se limpió sus propias lágrimas y salió en silencio, dejándolos solos. Cuando Daniel finalmente pudo dejar de llorar, cuando sus sollozos se convirtieron en respiraciones entrecortadas, y luego en un silencio agotado, María Elena lo ayudó a levantarse. El joven estaba tan débil que tuvo que apoyarse en ella para ponerse de pie. «Gracias», murmuró él, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Lo siento, no debí. No te disculpes por llorar», dijo María Elena firmemente. «Llorar no es debilidad, es ser humano». Daniel la miró con ojos enrojecidos. «Mi padre dice que los hombres no lloran, que tengo que ser fuerte, que mamá no habría querido verme así». María Elena sintió una oleada de rabia hacia el señor Rodrigo. «Tu padre está equivocado. ¿Y tu mamá? Tu mamá habría querido que lloraras, habría querido que sintieras, porque amar a alguien significa que su ausencia duele, y ese dolor es la prueba de que el amor fue real». Daniel asintió lentamente, como si las palabras de María Elena fueran agua para un hombre que había estado muriendo de sed. ¿Puedo quedarme aquí un rato?», preguntó tímidamente. «No quiero volver a mi cuarto todavía». «Claro que sí, joven». María Elena le preparó una silla en la pequeña mesa, junto a las ventanas, la misma donde el señor Rodrigo desayunaba cada mañana. Le sirvió un vaso grande de agua fresca con rodajas de limón, y le preparó un plato con fruta fresca, mango, papaya, sandía, todo cortado en cubitos perfectos. «No tienes que comer si no quieres», dijo ella suavemente. «Pero el cuerpo necesita alimentarse, aunque el corazón esté roto». Daniel miró el plato, extendió la mano, tomó un cubo de mango, se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, como si estuviera redescubriendo el acto de comer. «Está dulce», dijo sorprendido. «El mango Manila, el mejor que tienen en el mercado», respondió María Elena, volviendo a su tabla de cortar para continuar preparando la comida. Daniel comió otro cubo de fruta. Luego otro, y otro. Para cuando María Elena terminó de picar todas las verduras, el plato estaba vacío. «Mi mamá amaba el mango», dijo Daniel de repente, su voz suave. «Cuando yo era pequeño, ella me llevaba al mercado cada sábado. Yo tenía que estar como a las 9 de la mañana porque decía que los mejores mangos se acababan temprano. Ella sabía exactamente cómo escogerlos. Los olía, los apretaba suavemente, y siempre elegía los perfectos». María Elena dejó de picar y se giró para mirarlo. «Cuéntame más sobre ella», dijo. Y Daniel lo hizo. Sentado en esa cocina, mientras María Elena trabajaba, Daniel habló sobre cómo su madre solía cantarle cuando no podía dormir, sobre cómo ella defendió su decisión de estudiar música en lugar de administración de empresas, enfrentándose a su padre en discusiones que sacudían la casa, sobre cómo ella organizaba cenas para familias de escasos recursos cada Navidad, sirviendo la comida personalmente, sin importarle lo que pensaran sus amigos de la alta sociedad. «Ella era real», dijo Daniel, su voz llena de amor y dolor entremezclados. «En un mundo de gente falsa, de gente que solo le importa cuánto dinero tienes o a qué familia perteneces, ella era genuina. Trataba a todos igual. Al jardinero, al chofer, a sus amigas ricas, a los vendedores ambulantes. Para ella, todos eran igualmente importantes». «Suena como una mujer extraordinaria», dijo María Elena, sintiendo una conexión con alguien a quien nunca conoció. «Lo era. Y ahora que se fue, me di cuenta de algo terrible». Daniel la miró directamente. «Ella era la única persona en mi vida que me amaba incondicionalmente. Mi padre, él me ama a su manera, supongo, pero es un amor condicional. Me ama si soy exitoso, si hago lo que él quiere, si cumplo con sus expectativas. Mi madre me amaba solo por existir. Y ahora que ella no está, me siento completamente solo».
María Elena sintió que su corazón se partía por este joven. Caminó hacia él y puso su mano sobre su hombro. No estás solo, Daniel, dijo, dejando caer el joven, sin darse cuenta. Tu madre sigue contigo. En tus recuerdos, en tu corazón, en la forma en que ves el mundo. Ella te enseñó a ser compasivo, a ver a las personas como personas. Eso nunca se irá. Daniel puso su mano sobre la de María Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no cayó al piso. Esta vez se mantuvo sentado, respirando profundamente. Gracias, susurró. Gracias por no tratarme como si estuviera roto. Gracias por no decirme que el tiempo lo cura todo, o que ella está en un mejor lugar. Gracias por solo escuchar. Siempre puedes venir a hablar conmigo, dijo María Elena. Estoy aquí los lunes, miércoles y viernes, y aunque no tenga todas las respuestas, puedo escuchar. A veces es todo lo que uno necesita. Daniel asintió. Se levantó lentamente, todavía un poco inestable sobre sus pies. Creo que voy a intentar comer algo más tarde. Algo real, no solo fruta. Te prepararé algo especial, prometió María Elena. Daniel comenzó a caminar hacia la puerta. Pero se detuvo y se giró. María Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo murió tu hijo? María Elena respiró profundo. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. La gente generalmente evitaba el tema, incómodos con la idea de la muerte, especialmente la muerte de alguien tan joven. Se cayó de un andamio, dijo simplemente. Estaba trabajando en la construcción de un edificio. Era un buen trabajador, cuidadoso, responsable, pero el andamio no estaba bien asegurado. El patrón había ahorrado dinero usando materiales baratos. Carlos cayó desde el 7º piso. Murió instantáneamente. Lo siento mucho, dijo Daniel, y María Elena pudo ver en sus ojos que lo decía genuinamente. Yo también siento lo de tu madre. Se miraron por un momento, dos personas de mundos completamente diferentes, unidos por el dolor de la pérdida. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó Daniel. Es que la vida simplemente continúa. El sol sale cada mañana, la gente va al trabajo, se ríe, hace planes. Y yo me quedo pensando, ¿cómo puede el mundo seguir girando cuando ella ya no está en él? Lo sé, dijo María Elena. Cuando Carlos murió, yo sentía lo mismo. Me enojaba ver a otras madres con sus hijos. Me enojaba escuchar gente quejándose de problemas pequeños. Pensaba, ¿cómo se atreven a seguir viviendo sus vidas normales cuando mi mundo se ha destruido? Exactamente, Daniel suspiró. Exactamente eso. Pero eventualmente, continuó María Elena, te das cuenta de que la vida continúa porque tiene que hacerlo, y que honrar a quien perdiste no significa dejar de vivir, significa vivir de una manera que los haría sentir orgullosos. Daniel procesó esas palabras en silencio. Finalmente asintió. Voy a pensar en eso, dijo. Y luego, por primera vez desde que María Elena lo había conocido, sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Nos vemos más tarde, María Elena. Nos vemos, Daniel. Cuando Daniel salió de la cocina, María Elena se apoyó contra el mostrador, sus propias lágrimas finalmente cayendo. Había contenido tanto durante esa conversación, manteniendo la compostura, para poder ser fuerte para él. Pero ahora, sola en la cocina, permitió que su propio dolor saliera a la superficie. Pensó en Carlos, en todas las conversaciones que nunca tendrían, en todos los momentos que nunca compartirían, en los nietos que nunca conocerían. El dolor seguía ahí, tan fresco como el día que murió, solo que ahora había aprendido a vivir con él. La señora Beatriz entró a la cocina minutos después. Sus ojos fueron directamente a María Elena, notando las lágrimas en sus mejillas. El joven Daniel bajó, dijo la señora Beatriz, su voz inusualmente suave. No había bajado de su cuarto en meses, lo que sea que hiciste. Solo lo escuché, interrumpió María Elena, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Solo estuve ahí. La señora Beatriz asintió lentamente. A veces, es todo lo que se necesita. Hizo una pausa. La señora Mariana habría hecho lo mismo. Ella habría escuchado, habría consolado. Tú me la recuerdas un poco. María Elena no supo qué decir ante eso. El señor Rodrigo no debe enterarse de esto, continuó la señora Beatriz, su tono volviendo a ser práctico. Él no entendería. Pensaría que estás sobrepasando tus límites, que estás siendo inapropiada. Pero yo vi lo que pasó aquí. Vi a Daniel realmente llorar, realmente sentir, por primera vez desde el funeral. Así que no diré nada. Solo, ten cuidado. Entiendo, dijo María Elena. El resto del día transcurrió en una especie de danza delicada.
María Elena preparó la comida, sirvió al señor Rodrigo, limpió. Pero su mente estaba constantemente en Daniel, preguntándose cómo estaría, si habría vuelto a su cuarto, si estaba bien. A las 6 de la tarde, mientras María Elena preparaba la cena para los empresarios japoneses del señor Rodrigo, Daniel bajó de nuevo. Esta vez vestía ropa limpia, jeans oscuros y una camisa azul clara. Se había peinado y afeitado. Se veía cansado, pero más vivo que en la mañana. «Huele bien», dijo, entrando a la cocina. María Elena estaba preparando un caldo talpeño, uno de los platos especiales que su abuela le había enseñado. El aroma del chile chipotle, el aguacate fresco, el cilantro y el pollo se mezclaban en el aire. «Es para la cena de tu padre», explicó ella. «¿Puedo probar?» María Elena se sorprendió, pero sirvió un poco en un tazón pequeño. Daniel tomó una cucharada, la probó, y cerró los ojos. «Esto está increíble», dijo. «No he probado comida con tanto sabor en meses. Todo me sabía a cartón». «Eso pasa cuando el corazón está triste», dijo María Elena. «Pierde el gusto por las cosas». Daniel comió el tazón completo. Luego pidió más. María Elena se lo sirvió, su corazón hinchándose de satisfacción al verlo comer. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Daniel entre cucharadas. «De mi abuela. Ella era de Coajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, un pueblo afromexicano. Toda nuestra comida tiene historia, tiene raíces, viene de los esclavos africanos que fueron traídos a México hace siglos y que mezclaron sus recetas con las indígenas y las españolas. Cada plato cuenta una historia de resistencia, de supervivencia, de amor». Daniel la escuchaba con atención genuina. «Nunca he estado en Guerrero», dijo. «Es hermoso. El mar es de un azul que no existe en ninguna otra parte. La gente es cálida, ruidosa, alegre, y la música, la música. Cada fiesta tiene tambores, tiene baile, tiene vida». «Mi mamá quería viajar más por México», dijo Daniel, su voz volviéndose triste de nuevo. «Siempre decía que conocíamos Europa mejor que nuestro propio país. Planeaba un viaje a Oaxaca. Nunca llegamos a ir». «Ella estaría orgullosa de que te estés alimentando», dijo María Elena suavemente. Daniel asintió, limpiando el tazón con un pedazo de pan. «Sí, ella siempre decía que la comida era amor hecho tangible». En ese momento, escucharon pasos acercándose. Daniel se puso tenso inmediatamente. María Elena supo, sin que nadie lo dijera, que era el señor Rodrigo. El señor Rodrigo entró a la cocina con su traje impecable y su expresión fría. Cuando vio a Daniel sentado en la mesa, su rostro mostró sorpresa, luego algo que parecía ser alivio, pero que rápidamente se convirtió en ese estoicismo que parecía ser su estado natural. «Daniel», dijo, su voz neutra. «Estás fuera de tu cuarto». «Sí», respondió Daniel, sin elaborar. El señor Rodrigo miró el tazón vacío frente a su hijo, luego a María Elena, quien bajó la mirada inmediatamente. «¿Comiste?», preguntó el señor Rodrigo. «Sí». Hubo un silencio incómodo. María Elena podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante. «Bien», dijo finalmente el señor Rodrigo. «Eso es bien». Parecía no saber qué más decir. Este hombre poderoso que comandaba salas de juntas y negociaba contratos de millones de pesos, estaba completamente perdido frente a su propio hijo. «Los invitados llegarán en una hora», continuó el señor Rodrigo, dirigiéndose a María Elena sin mirarla directamente. «¿Estará lista la cena?» «Sí, señor», respondió ella. «Bien», miró a Daniel de nuevo. «Deberías unirte a nosotros para la cena. Sería bueno que conocieras a estos empresarios. Son importantes». «No», dijo Daniel simplemente. El rostro del señor Rodrigo se endureció. «Daniel». «Dije que no, papá. No quiero conocer a tus empresarios. No me importan tus negocios. Nunca me han importado. Esto es parte de tu responsabilidad como mi hijo. Algún día...». «No». La voz de Daniel subió de volumen. «¿Es eso todo lo que te importa? ¿Los negocios? ¿Las apariencias? ¿Tu empresa? Mamá murió hace 6 meses, y tú sigues actuando como si nada hubiera pasado. Como si pudiéramos simplemente continuar con la vida normal». El señor Rodrigo apretó la mandíbula, sus manos convirtiéndose en puños a sus costados. «Tu madre no habría querido que te hundieras en la tristeza. Ella habría querido que fueras fuerte, que siguieras adelante». «¿Cómo lo sabes?», exigió Daniel, levantándose de la silla. «Nunca estabas aquí, nunca hablabas con ella de verdad, siempre estabas en la oficina, en tus viajes, en tus reuniones. Y ahora que se fue, actúas como si la conocieras, como si supieras lo que ella habría querido». María Elena quiso desaparecer,
fundirse con los electrodomésticos de acero inoxidable. No debería estar presenciando esto. Yo la conocía perfectamente, dijo el señor Rodrigo, su voz bajando peligrosamente. Era mi esposa. Era tu esposa en papel, respondió Daniel con amargura. Pero yo era su hijo en todos los sentidos. Yo pasaba tiempo con ella. Yo la escuchaba. Yo estaba ahí cuando los doctores dijeron que el cáncer se había extendido. ¿Dónde estabas tú? En Tokio, en una reunión de negocios que no podías cancelar. El silencio que siguió fue tan pesado que María Elena sintió que el aire se había vuelto sólido. El rostro del señor Rodrigo se había vuelto pálido. Sus ojos mostraban un dolor que intentaba desesperadamente esconder detrás de su máscara de control. Yo tuve que... comenzó, pero Daniel lo interrumpió. Siempre tienes que hacer algo más importante, ¿verdad, papá? Siempre hay algo más importante que la familia, que mamá, que yo. Eso no es cierto. No. Entonces, ¿por qué no estuviste aquí cuando ella te necesitaba? ¿Por qué no estuviste aquí cuando yo te necesitaba? El señor Rodrigo dio un paso atrás, como si Daniel lo hubiera golpeado físicamente. Hice lo que tenía que hacer para mantener esta familia, dijo, su voz rígida. Para darte la vida que tienes, esta casa, tu educación, todo. No quería una mansión, gritó Daniel. Quería un padre. Y mamá quería un esposo. Pero tú nos diste dinero en lugar de tiempo, cosas en lugar de amor. Yo las amaba. La voz del señor Rodrigo se quebró ligeramente. La amaba. Entonces, ¿por qué nunca se lo dijiste? ¿Por qué nunca estabas aquí para demostrárselo? El señor Rodrigo no respondió. Sus hombros se encorvaron apenas, una grieta en su armadura perfecta. Los invitados llegarán pronto, dijo finalmente, su voz de vuelta a ese tono neutral y controlado. Necesito prepararme. Y salió de la cocina con pasos rápidos y rígidos. Daniel se dejó caer de vuelta en la silla, su energía momentánea agotada. Puso su cara entre sus manos. Lo siento, murmuró. No debiste presenciar eso. No te disculpes, dijo María Elena suavemente. A veces las verdades necesitan ser dichas. Es que él no entiende, no quiere entender. Para él, la tristeza es una debilidad que debe superarse, no una emoción que debe sentirse. María Elena pensó en el señor Rodrigo, en su frialdad, en su distancia, pero también había visto ese momento, ese instante cuando su máscara casi se rompió. Creo que tu padre también está sufriendo, dijo cuidadosamente. Solo que no sabe cómo expresarlo. Algunas personas, especialmente los hombres de su generación, creen que mostrar dolor es mostrar debilidad. Entonces lo entierran, lo esconden, lo convierten en enojo o en frialdad. Eso no lo excusa, dijo Daniel con amargura. No, no lo excusa. Pero quizás lo explica un poco. Daniel levantó la vista hacia ella. ¿Estás defendiéndolo? No. Solo estoy tratando de entenderlo. Y tú podrías intentar hacer lo mismo. No por él, sino por ti. El enojo es como un veneno que tomamos esperando que lastime a la otra persona. Daniel procesó esas palabras en silencio. Mi abuela también decía eso, dijo finalmente con una pequeña sonrisa triste. María Elena le devolvió la sonrisa. Las abuelas son sabias. Daniel se quedó en la cocina mientras María Elena terminaba de preparar la cena para los invitados del señor Rodrigo. No hablaron mucho, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio compartido. Una compañía tranquila. Cuando los empresarios japoneses llegaron, Daniel subió a su cuarto. La cena fue servida en el comedor formal, con la vajilla fina y los cubiertos de plata. María Elena sirvió cada plato perfectamente, invisible como siempre se esperaba que fuera. Escuchó retazos de la conversación, negocios, exportaciones, acuerdos comerciales. El señor Rodrigo hablaba con confianza y autoridad, su máscara firmemente en su lugar, sin rastro del hombre que había estado en la cocina hace una hora. Después de que los invitados se fueron, a las 10 de la noche, María Elena terminó de limpiar. La señora Beatriz le pagó sus 300 pesos y la acompañó a la puerta. Hoy fue un día largo, dijo la señora Beatriz. Sí, respondió María Elena, tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero bueno, fue un día bueno. El joven Daniel comió. Bajó de su cuarto. Eso es más progreso de lo que hemos visto en meses. María Elena solo asintió, demasiado agotada para responder. En el autobús de regreso a casa, María Elena apoyó su cabeza contra la ventana fría. Afuera, la ciudad brillaba con luces de neón y faroles. Gente caminaba por las aceras, viviendo sus vidas, cada uno con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias alegrías. Pensó en Daniel, en su llanto, en su dolor tan crudo y real.
Pensó en el señor Rodrigo, en su frialdad que quizás escondía su propio sufrimiento. Pensó en la señora Mariana, a quien nunca conoció pero que sentía que entendía a través de las historias que había escuchado. Y pensó en Carlos. Siempre volvía a Carlos. ¿Hice lo correcto?, le preguntó en silencio a su hijo muerto. ¿Debí involucrarme? ¿Debí solo hacer mi trabajo y mantener la cabeza baja? No hubo respuesta, por supuesto. Pero María Elena sentía, en algún lugar profundo de su ser, que Carlos habría estado orgulloso. Su hijo siempre fue compasivo, siempre ayudó a quien lo necesitara, incluso cuando él mismo tenía poco que ofrecer. Estoy tratando de vivir de una manera que te haría sentir orgulloso, susurró al cristal empañado de la ventana. Estoy tratando de honrar tu memoria siendo buena con otros que sufren. El autobús hizo su ruta a través de la ciudad, de las colonias ricas con sus casas grandes y jardines perfectos, a las colonias trabajadoras con sus tendejones en cada esquina y niños jugando fútbol en las calles. Mundos diferentes existiendo en la misma ciudad, separados por muros invisibles pero muy reales de clase, raza y dinero. María Elena llegó a su departamento a las 11:15 de la noche. Subió los 3 pisos de escaleras, sus piernas protestando con cada escalón. Abrió la puerta con su llave oxidada y entró a su pequeño espacio. Un cuarto, una cocineta, un baño compartido al final del pasillo. Pero era suyo. Era su refugio. Se dejó caer en el colchón, sin siquiera quitarse la ropa. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo significaba algo más que solo sobrevivir. Sentía que estaba haciendo una diferencia, pequeña quizás, pero real. Esa noche soñó con su abuela Carmela. La veía de pie en su cocina humilde en Guerrero, revolviendo una olla grande, mientras cantaba una canción antigua en español, mezclado con palabras que venían de África, palabras que habían sobrevivido siglos de esclavitud y opresión. «Estás haciendo bien, mijita», decía su abuela en el sueño. «La comida preparada con amor puede sanar, pero la compasión preparada con amor puede salvar». María Elena se despertó con lágrimas en las mejillas, sin saber si eran de tristeza o de algo parecido a la paz. El viernes 15 de marzo de 2024, María Elena llegó a la mansión Mendoza Salazar con una determinación renovada. Preparó el desayuno del señor Rodrigo como siempre. Él comió en silencio, sin mirarla, sin hablar, pero María Elena notó que sus ojos tenían círculos oscuros debajo, como si no hubiera dormido bien. Preparó el desayuno y el té especial para Daniel. Esta vez, cuando la señora Beatriz subió la bandeja, Daniel bajó con ella. «Buenos días, María Elena», dijo, y había algo diferente en su voz, algo más ligero. «Buenos días, Daniel, ¿dormiste bien?» Sorprendentemente, sí. El té realmente ayuda. Durante los siguientes días, una rutina se estableció. Daniel bajaba cada vez que María Elena estaba en la casa. Al principio solo se sentaba en la cocina, observándola trabajar, hablando ocasionalmente, pero gradualmente comenzó a comer más, a hablar más, a sonreír más. Le contaba historias sobre su madre, cómo ella rescataba perros callejeros y los llevaba al veterinario con su propio dinero, cómo organizaba clases de lectura gratuitas para niños de colonias pobres en la biblioteca pública, cómo una vez, cuando Daniel tenía 12 años, ella vendió su collar de perlas carísimo para pagar la cirugía de la hija del jardinero, sin decirle al señor Rodrigo. Él se enteró meses después, contó Daniel, riéndose por primera vez, desde que María Elena lo conoció. Estaba furioso. Dijo que ella había regalado una reliquia familiar. Pero mamá solo le dijo, las perlas no sirven de nada si un ser humano sufre mientras yo las uso. Y así era ella. Siempre ponía a las personas antes que las cosas. María Elena escuchaba cada historia, saboreándolas, construyendo en su mente una imagen de esta mujer que sonaba tan extraordinaria. Ella habría hecho lo mismo que tú estás haciendo, dijo Daniel un día. Habría visto mi dolor, y habría hecho algo al respecto, sin importarle las reglas o lo apropiado. El señor Rodrigo, por otro lado, seguía siendo una presencia distante. Desayunaba, comía, cenaba, todo en silencio. A veces María Elena lo veía mirar hacia la cocina cuando Daniel estaba ahí, pero nunca entraba. Nunca se acercaba a su hijo. Era como si no supiera cómo cerrar la distancia que había crecido entre ellos. Una tarde, mientras María Elena preparaba la cena, escuchó voces elevadas en el estudio del señor Rodrigo. Daniel había bajado más temprano, con papeles en la mano, determinación en su rostro. «Necesito hablar contigo», había dicho a su padre. «Estoy ocupado». «Siempre estás ocupado. Pero esto no puede esperar». El señor Rodrigo había suspirado, dejado sus documentos,
y habían ido al estudio. Ahora, una hora después, María Elena podía escuchar sus voces, aunque no las palabras exactas. La señora Beatriz entró a la cocina con cara preocupada. «Están peleando otra vez», dijo. «Cada vez que hablan terminan peleando». «A veces, las cosas deben empeorar antes de mejorar», respondió María Elena, aunque ella misma no estaba segura de creer eso. De repente, se escuchó un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Luego la voz de Daniel, clara y fuerte: «Ya no puedo más. No puedo seguir viviendo así». María Elena y la señora Beatriz intercambiaron miradas alarmadas. Sin pensarlo, María Elena salió de la cocina y corrió hacia el estudio. No debería entrometerse, lo sabía, pero algo en el tono de la voz de Daniel la asustó. La puerta del estudio estaba entreabierta. Adentro, Daniel estaba de pie en medio de la habitación, temblando, lágrimas corriendo por su rostro. El señor Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, su rostro pálido, una pila de papeles esparcidos en el piso. «Daniel», comenzó el señor Rodrigo. «No», interrumpió Daniel. «No, ya no quiero escuchar tus excusas, tus explicaciones de por qué nunca estabas aquí. Ya no me importa». «¿Qué es lo que quieres que diga?», preguntó el señor Rodrigo, y por primera vez, María Elena escuchó algo parecido a la desesperación en su voz. «Quiero que digas la verdad. Quiero que admitas que elegiste tu trabajo sobre nosotros. Sobre mamá, sobre mí, que elegiste el dinero y el poder sobre el amor y la familia». El señor Rodrigo se levantó bruscamente de su silla. «Yo trabajé por ustedes, todo lo que hice fue por ustedes». «Mentira», gritó Daniel. «Trabajaste por ti, por tu ego, por tu necesidad de ser el más exitoso, el más rico, el más poderoso. Y mientras tú construías tu imperio, mamá estaba aquí, sola, criándome sola, muriendo sola. Ella no estaba sola. No estabas aquí». La voz de Daniel se rompió. «Cuando los doctores le dijeron que tenía 6 meses de vida, tú estabas cerrando un trato en Europa. Cuando ella lloraba por las noches, asustada de morir, de dejarnos, yo era quien la abrazaba. Yo, no tú. Y ahora que se fue, actúas como si tuvieras derecho a estar triste, como si tuvieras derecho a extrañarla, pero tú la perdiste hace años. Yo la perdí hace 6 meses». El silencio que siguió fue devastador. El señor Rodrigo se quedó inmóvil, como una estatua, su rostro una máscara de dolor contenido. «Tengo 24 años», continuó Daniel, su voz más calmada ahora, pero no menos intensa. «Y ya perdí a la única persona en este mundo que realmente me amaba. No voy a pasar el resto de mi vida esperando que tú cambies, esperando que te conviertas en el padre que nunca fuiste. Me voy». «¿Qué?». La voz del señor Rodrigo salió como un susurro. «Me voy de esta casa. Voy a rentar un departamento. Pequeño, modesto, algo que pueda pagar con el trabajo que consiga. Voy a vivir mi propia vida, lejos de todo esto». Daniel hizo un gesto que abarcaba la mansión, la riqueza, todo. «No seas ridículo. Esta es tu casa. Eres mi heredero. Algún día todo esto será tuyo». «No lo quiero», dijo Daniel simplemente. «No quiero tu dinero, no quiero tu empresa, no quiero nada que venga con la condición de convertirme en ti». El señor Rodrigo dio un paso hacia su hijo. «Daniel, por favor». Pero Daniel se dio la vuelta y salió del estudio. Pasó junto a María Elena sin verla realmente. Subió las escaleras corriendo, y minutos después, ella escuchó una puerta cerrarse con fuerza arriba. María Elena se quedó parada en el pasillo, sin saber qué hacer. Miró hacia el estudio. El señor Rodrigo seguía de pie, inmóvil, mirando el espacio vacío, donde su hijo había estado momentos antes. Lentamente, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo, el señor Rodrigo se dejó caer en su silla. Y entonces, para total sorpresa de María Elena, vio algo que nunca pensó que vería el señor Rodrigo llorando. No era un llanto ruidoso como el de Daniel. Era silencioso, contenido, como si incluso en su dolor más profundo, este hombre no pudiera permitirse perder completamente el control. Lágrimas corrían por su rostro, mientras se cubría los ojos con una mano, sus hombros sacudiéndose ligeramente. María Elena sabía que debía irse, que no debería estar presenciando esto, pero algo la mantuvo ahí. La misma compasión que la había llevado a consolar a Daniel, la impulsaba ahora a no dejar a este hombre solo en su quebranto. Entró al estudio con pasos suaves. «Señor Rodrigo», dijo quedamente. Él se sobresaltó, bajó la mano de sus ojos, y la miró. Por un momento su rostro mostró vergüenza, vulnerabilidad, antes de que comenzara a recomponerse. «Sal de aquí», dijo su voz ronca. «No necesito testigos». Pero María Elena no se movió.
Señor, ¿puedo traerle algo? ¿Agua? ¿Café? Lo que necesito no puedes traérmelo, respondió él con amargura. Necesito a mi esposa de vuelta. Necesito no haber sido un idiota durante 25 años. Necesito que mi hijo no me odie. Se limpió la cara bruscamente con la manga de su camisa cara, arrugándola. Él tiene razón, ¿sabes? Continuó, como si necesitara hablar con alguien, con cualquiera, en todo. Yo elegí el trabajo. Siempre elegí el trabajo. Me decía a mí mismo que era por ellos, que estaba construyendo un futuro para mi familia, pero la verdad es que era más fácil estar en la oficina que estar en casa. Era más fácil cerrar tratos que tener conversaciones difíciles. Era más fácil ganar dinero que dar amor. María Elena se acercó lentamente y se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Era completamente inapropiado. Una cocinera sentándose en presencia del señor de la casa, pero este momento trascendía las normas sociales. Cuando Mariana enfermó, continuó el señor Rodrigo, su voz quebrándose, yo pensé que tendríamos tiempo. Los doctores dijeron 6 meses, y yo pensé, terminaré este proyecto, cerraré este trato, y luego estaré con ella. Pero los proyectos nunca terminaban. Los tratos nunca se cerraban, siempre había algo más, y de repente se había ido, y yo no estaba ahí. Se cubrió la cara con ambas manos. No estaba ahí cuando murió, estaba en Tokio, en una maldita reunión de negocios, que ni siquiera era tan importante. Daniel me llamó, llorando, diciendo papá, mamá se está yendo, por favor ven, y yo dije, estaré en el próximo vuelo. Pero para cuando llegué, 24 horas después, ella ya se había ido. Mis últimas palabras para ella fueron por teléfono, apresuradas, te amo, hablaremos luego, y luego nunca llegó. María Elena sintió su propio corazón partirse por este hombre que había construido un imperio, pero perdido todo lo que importaba. Daniel tiene razón en odiarme, dijo el señor Rodrigo. Yo lo habría odiado si yo fuera él. Él no lo odia, dijo María Elena suavemente. El señor Rodrigo la miró, sus ojos rojos e hinchados. ¿Cómo lo sabes? Porque el odio es frío, y lo que Daniel siente por usted es ardiente. Está enojado, está dolido, está resentido. Pero todo eso viene del amor, del deseo de tener un padre que esté presente. Si realmente lo odiara, no le importaría. Se habría ido hace mucho sin decir nada. El señor Rodrigo profesó esas palabras en silencio. ¿Qué hago?, preguntó finalmente, y había algo de niño perdido en su voz. ¿Cómo lo arreglo? María Elena respiró profundo. No era su lugar aconsejar a este hombre poderoso, pero al mismo tiempo, era exactamente su lugar. Porque ella entendía el dolor, entendía la pérdida, entendía lo que significaba vivir con arrepentimientos. No puede arreglarlo, dijo honestamente. No puede recuperar el tiempo perdido, no puede traer de vuelta a su esposa, pero puede comenzar ahora, puede elegir estar presente ahora, puede elegir conocer a su hijo, realmente conocerlo, antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, dijo que se va. Entonces no lo deje ir, dijo María Elena con firmeza. Vaya ahora mismo, suba a su cuarto, y hable con él. No como el señor Rodrigo Mendoza Salazar, empresario exitoso. Hable como Rodrigo, el padre imperfecto que cometió errores, y quiere hacer las cosas bien. Sea vulnerable, sea real, sea humano. El señor Rodrigo la miró como si ella hubiera dicho algo revolucionario. Yo no sé cómo ser vulnerable. Entonces aprenda. Porque la alternativa es perder a su hijo para siempre. Y créame, señor, vivir con ese arrepentimiento es peor que cualquier otra cosa. Había lágrimas en los ojos de María Elena ahora. Estaba pensando en Carlos, en todas las conversaciones que nunca tendrían, en todas las oportunidades perdidas. Usted todavía tiene tiempo, dijo con voz temblorosa. Su hijo está vivo, está aquí, bajo este mismo techo. Puede caminar hasta su cuarto ahora mismo, y comenzar a reparar lo que está roto. Yo daría todo lo que tengo, todo por tener esa oportunidad con mi hijo. Pero él está muerto, Daniel está vivo. No desperdicie esto. El señor Rodrigo se quedó sentado, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. Luego lentamente asintió. Tienes razón, dijo, usando el tú por primera vez desde que María Elena trabajaba ahí. No fue condescendiente, fue humano. Tienes razón, necesito ir a hablar con él. Se levantó, pero entonces se detuvo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Un nombre real. María Elena, señor. María Elena Sandoval Torres. María Elena, repitió. Gracias, por esto, por verme como un ser humano, y no solo como tu jefe. Todos somos humanos, señor. Todos sufrimos.
Todos cometemos errores. El color de la piel, la cantidad de dinero en el banco, nada de eso nos hace diferentes cuando se trata del dolor. El señor Rodrigo asintió lentamente. Luego, con pasos que parecían pesar como plomo, salió del estudio y subió las escaleras. María Elena se quedó sentada en la silla, temblando por la intensidad emocional de lo que acababa de pasar. No podía creer que había hablado así al señor Rodrigo. Probablemente la despediría. Probablemente había sobrepasado cada límite imaginable. Pero no le importaba. Si perder este trabajo significaba que había ayudado a un padre y un hijo a reconectarse, valía la pena. La señora Beatriz apareció en la puerta del estudio, sus ojos muy abiertos. «¿Acabas de...?» El señor Rodrigo estaba... «Sí», dijo María Elena simplemente. «¿Y tú?» «Sí». La señora Beatriz sacudió su cabeza con incredulidad. «¿Eres más valiente que yo? ¿O más tonta?» «No estoy segura de cuál. Quizás ambas cosas», respondió María Elena con una sonrisa cansada. Arriba, podían escuchar voces, no gritos esta vez, sino voces normales. El señor Rodrigo y Daniel hablando. Las dos mujeres intercambiaron miradas esperanzadas. «Vamos», dijo la señora Beatriz finalmente. «Termina de preparar la cena. La vida continúa, incluso en medio del drama». María Elena volvió a la cocina y continuó cocinando. Pero su mente estaba arriba, con ese padre e hijo, rezando silenciosamente, para que encontraran una manera de cruzar el abismo que había entre ellos. Una hora después, mientras María Elena estaba sacando un pollo asado del horno, Daniel bajó las escaleras. Su rostro estaba rojo y manchado de lágrimas. Pero había algo diferente en él, algo más suave, menos quebrado. María Elena dijo entrando a la cocina. «Sí, hablé con mi papá. Realmente hablamos. Por primera vez en, no sé, años quizás». «¿Y?» Daniel se sentó en una de las sillas, como se había vuelto su costumbre. «Me pidió perdón. El gran Rodrigo Mendoza Salazar, que nunca admite estar equivocado en nada, me pidió perdón. Lloró. Mi padre lloró frente a mí». «¿Cómo te sientes al respecto?» Daniel estuvo en silencio por un momento. «No sé. Enojado todavía. Triste. Pero también un poco aliviado, como si una parte de la presión que he estado cargando se hubiera levantado». «Eso es bueno. Me dijo que entiende si me quiero ir, pero me pidió que me quedara. No para siempre, solo por un tiempo. Para que podamos intentar conocernos». Él dijo. Daniel rió sin humor. «Dijiste que no me conoces. Y tienes razón. Y yo tampoco te conozco a ti. Pero me gustaría, si me dejas». Había lágrimas en los ojos de Daniel de nuevo, pero esta vez no eran solo de tristeza. «¿Qué le dijiste?», preguntó María Elena, suavemente. «Le dije que sí, que me quedaría. Por un tiempo. A ver qué pasa». María Elena sonrió. «Creo que tu mamá estaría orgullosa de ambos». «Eso es lo que mi papá dijo también. Dijo que mamá siempre quiso que estuviéramos más cerca, que fuéramos una verdadera familia, y que si bien es demasiado tarde para que ella lo vea, al menos podemos intentarlo por su memoria». Hubo un momento de silencio cómodo. Luego Daniel miró a María Elena con una expresión seria. «Él me dijo que hablaste con él, que le dijiste que no desperdiciara su oportunidad conmigo». María Elena se puso tensa, esperando un regaño, una acusación de haberse entrometido donde no la llamaban. Pero Daniel continuó. «Gracias, no sé quién eres realmente». «María Elena Sandoval, una cocinera que gana 300 pesos al día, una mujer que ha sufrido su propia pérdida. Pero has hecho más por mi familia en 2 semanas que cualquier terapeuta caro en 6 meses». «Yo solo», comenzó María Elena. «No», la interrumpió Daniel gentilmente. «No minimices lo que has hecho. Has estado aquí. Has escuchado. Has mostrado compasión sin esperar nada a cambio. Eso es extraordinario». María Elena no supo qué decir. Solo asintió, sus propias lágrimas amenazando con caer. En ese momento el señor Rodrigo entró a la cocina. Se había cambiado de su traje formal a ropa más casual, jeans y una camisa de botones. María Elena nunca lo había visto vestido así. Se veía más joven, más accesible, más humano. «Huele bien», dijo, y fue la primera vez que comentaba sobre la comida. «Pollo asado con hierbas, señor», respondió María Elena. «Rodrigo», corrigió él. «Puedes llamarme Rodrigo». María Elena parpadeó con sorpresa. «Yo, no sería apropiado, señor». «Sería apropiado si yo te lo pido», dijo Rodrigo. Miró a su hijo. «Daniel y yo hemos decidido que cenaremos juntos esta noche. Los dos, como una familia. ¿Hay suficiente comida?» «Sí, por supuesto». «Bien». «¿Y María Elena?» Rodrigo la miró directamente por primera vez,
desde que la conoció. Realmente la miró, viendo a la persona, y no al objeto. Me gustaría que te unieras a nosotros. ¿Qué? María Elena estaba segura de haber escuchado mal. Cena con nosotros. Por favor, tú nos ayudaste. A ambos, en más formas de las que probablemente entiendes. Sería un honor que nos acompañaras. María Elena miró a Daniel, quien asintió con una sonrisa. Por favor, dijo Daniel, sería extraño sin ti. María Elena no sabía qué decir. Una parte de ella quería negarse, recordándose a sí misma su lugar, las diferencias sociales, lo inapropiado de la situación. Pero otra parte, la parte que había perdido a su hijo, la parte que entendía la preciosidad de las conexiones humanas, esa parte quería aceptar. Sería un honor, dijo finalmente. Esa noche, por primera vez en 6 meses, la mesa del comedor de la mansión Mendoza Salazar tuvo 3 personas sentadas alrededor de ella. El señor Rodrigo, en su lugar habitual en la cabecera. Daniel, a su derecha. Y María Elena, una cocinera afromexicana de 52 años, que ganaba 300 pesos al día, sentada a su izquierda. La comida fue servida. El pollo estaba perfecto, dorado y jugoso. Las verduras asadas eran dulces y tiernas. Había pan recién horneado que María Elena había hecho esa tarde, relleno con el aroma de romero y ajo. Comieron en silencio al principio. Un silencio incómodo pero no desagradable. Luego lentamente, Rodrigo comenzó a hablar. Mariana amaba cocinar, dijo, mirando su plato. No era buena en ello, honestamente. Quemaba casi todo, pero le encantaba intentarlo. Daniel sonrió. ¿Recuerdas cuando intentó hacer ese pastel para mi cumpleaños número 13? El que salió completamente plano. Y ella insistió en que lo comiéramos de todas formas, continuó Rodrigo, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Dijo que era rústico. Sabía terrible, rió Daniel. Espantoso, acordó Rodrigo. Y entonces ambos estaban riendo, juntos, por primera vez en mucho tiempo. María Elena los observaba, su corazón hinchándose. Esto era sanación, pequeña, tentativa, pero real. María Elena, dijo Rodrigo después de un momento. Daniel me contó sobre tu hijo. Lamento mucho tu pérdida. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo se llamaba? Carlos Sandoval. Cuéntanos sobre él, pidió Daniel. Si quieres. Y María Elena lo hizo. Les contó sobre Carlos, sobre su risa contagiosa y su determinación obstinada, sobre cómo trabajaba 2 empleos para ayudarla con la renta, sobre sus sueños de algún día tener su propia empresa constructora, sobre el día que murió, y cómo su mundo se desmoronó. No sé si alguna vez superé su muerte, dijo honestamente. No creo que uno supere perder a un hijo, solo aprendes a existir con ese vacío. Así es como me siento sobre mamá, dijo Daniel quedamente. Como si hubiera un agujero en mi pecho que nunca sanará. Probablemente no sanará, respondió María Elena. Pero eventualmente podrás respirar alrededor de él. Podrás sonreír, recordándola sin que duela tanto. Podrás vivir tu vida mientras la mantienes en tu corazón. Rodrigo estaba escuchando intensamente, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Yo no lloré en su funeral, dijo de repente. No pude. Había tanta gente, tanta expectativa de que fuera fuerte, de que mantuviera la compostura. Entonces, lo hice. Me mantuve fuerte, y desde entonces, no he podido parar de ser fuerte. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, papá, dijo Daniel suavemente. Lo sé, ahora lo sé. Terminaron de cenar hablando más sobre Mariana. Rodrigo y Daniel compartían recuerdos, algunos felices, algunos tristes, todos preciosos. María Elena escuchaba principalmente, interviniendo ocasionalmente con sus propias historias sobre Carlos, creando un espacio de luto compartido, que de alguna manera se sentía curativo. Cuando terminaron, Rodrigo se levantó y comenzó a recoger los platos. Yo puedo hacer eso, señor, dijo María Elena, levantándose también. Rodrigo, corrigió él de nuevo. Y no, esta noche no eres la cocinera, eres nuestra invitada. Daniel y yo limpiaremos. María Elena observó con asombro mientras el señor Rodrigo Mendoza Salazar, uno de los hombres más ricos de la ciudad, llevaba platos a la cocina. Daniel lo siguió con los vasos. En la cocina, padre e hijo trabajaban juntos, lavando platos, secándolos, guardándolos, no con perfecta coordinación, pero juntos. Era un momento pequeño, mundano, pero hermoso en su simplicidad. María Elena se despidió alrededor de las 10 de la noche. Pero antes de irse, Rodrigo la detuvo. María Elena, quiero aumentar tu salario, a 500 pesos por día.
Y si estás de acuerdo, me gustaría que vinieras 5 días a la semana en lugar de 3. María Elena sintió su garganta cerrarse. 500 pesos al día, 5 días a la semana. Eso era 2.500 pesos por semana. 10.000 al mes, más dinero del que había ganado en su vida. Yo, gracias, señor Rodrigo, gracias. No, gracias a ti. En el autobús de regreso a casa, María Elena no podía dejar de llorar. Lágrimas de alivio, de alegría, de una felicidad agridulce que venía de ayudar a otros a sanar mientras ella misma todavía sangraba por su propia herida. Miró por la ventana a la ciudad oscura afuera, y por primera vez en 5 años, sintió algo parecido a la esperanza. Los siguientes meses trajeron cambios significativos a la mansión Mendoza Salazar. María Elena comenzó a trabajar de lunes a viernes, llegando cada mañana a las 6:15, dejando cada noche alrededor de las 8. La cocina se convirtió en el corazón de la casa, un lugar donde Daniel bajaba todas las mañanas para desayunar y conversar con ella. Rodrigo también comenzó a pasar más tiempo en casa. Canceló viajes de negocios innecesarios, delegó más responsabilidades a sus gerentes, y comenzó a llegar a casa a las 6 de la tarde, en lugar de las 10 de la noche. Cenaba con Daniel. Hablaban. A veces discutían todavía, porque el daño de años no se repara en semanas, pero eran discusiones productivas, no peleas destructivas. Una tarde de abril, María Elena estaba preparando tamales, una receta que le había pedido Daniel específicamente. Mi mamá solía comprarlos en el mercado cada domingo, había dicho. Decía que los domingos sin tamales no eran domingos reales. Mientras María Elena envolvía la masa en las hojas de maíz, Daniel entró con un sobre en la mano. María Elena, necesito mostrarte algo. Ella se limpió las manos en el delantal y tomó el sobre. Dentro había una carta de admisión a un programa de música en el Conservatorio Nacional. ¿Aplicaste?, preguntó ella con sorpresa. Sí, hace 2 meses. Después de que tú me dijiste que honrar a mamá significaba vivir de una manera que la haría sentir orgullosa. Ella siempre quiso que persiguiera mi pasión por la música. Así que apliqué, y me aceptaron. María Elena sintió lágrimas de orgullo en sus ojos. Daniel, esto es maravilloso. Hay más, dijo Daniel, su sonrisa volviéndose aún más grande. Y mi papá sabe, se lo dije. Y él dijo que estaba orgulloso de mí. Dijo que Mariana habría estado feliz. Y que si esto es lo que quiero hacer con mi vida, él me apoyará. ¿De verdad? De verdad, no puedo creerlo yo mismo. Pero hablamos anoche, durante horas, le conté sobre mi amor por la música, sobre cómo componiendo siento que puedo procesar mi dolor de una manera que las palabras no pueden. Y él solo escuchó, realmente escuchó. En ese momento, Rodrigo entró a la cocina. En los últimos meses, se había vuelto habitual que tanto él como Daniel pasaran tiempo en la cocina mientras María Elena trabajaba. La dinámica había cambiado completamente. Ya no era una empleada invisible. Era parte de algo parecido a una familia. Veo que ya le mostraste la carta, dijo Rodrigo, sentándose en una de las sillas junto a la isla. Sí. Estoy muy feliz por él, respondió María Elena. Yo también, dijo Rodrigo, y era claro que lo decía sinceramente. He aprendido mucho en estos meses, principalmente que el legado que dejamos no está en nuestras cuentas bancarias o nuestras empresas, está en las personas que amamos y en cómo les permitimos vivir sus verdades. Daniel miró a su padre con una expresión de sorpresa afectuosa. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi padre? Rodrigo rió. Tu madre habría dicho lo mismo. Hubo un momento de silencio donde los tres pensaron en Mariana. El dolor todavía estaba ahí, por supuesto, siempre estaría ahí. Pero ahora era un dolor compartido, un dolor que unía, en lugar de dividir. María Elena, dijo Rodrigo después de un momento. Hay algo que Daniel y yo hemos estado discutiendo. Queremos hacer algo en memoria de Mariana. ¿Qué tipo de algo?, preguntó ella. Una fundación, explicó Daniel. Una fundación que ayude a familias de bajos recursos que han perdido a alguien. Que les proporcione apoyo psicológico, ayuda financiera, recursos para procesar el duelo. La llamaremos Fundación Mariana Mendoza, continuó Rodrigo. Y queremos que tú seas parte de ella. Como consejera, como alguien que entiende el dolor de la pérdida desde adentro, no solo desde los libros de psicología. María Elena los miró con asombro. Yo no estoy calificada. No tengo educación formal. No tengo... Tienes algo más valioso que títulos, interrumpió Daniel. Tienes empatía. Tienes experiencia. Tienes sabiduría, que viene de haber vivido a través del peor dolor imaginable, y seguir de pie.
Además, añadió Rodrigo, contrataremos psicólogos profesionales, trabajadores sociales, todo el personal necesario. Pero queremos que estés ahí. Para que cuando alguien llegue quebrado, como Daniel estaba hace meses, haya alguien que pueda decirles, yo también he estado ahí. Y puedes sobrevivir esto. María Elena no pudo contener las lágrimas que comenzaron a caer. ¿De verdad quieren hacer esto? Sí, dijeron ambos al mismo tiempo. Mariana habría querido que algo bueno saliera de su muerte, dijo Rodrigo con la voz quebrándose ligeramente. No puedo traerla de vuelta, no puedo cambiar el hecho de que no estuve ahí cuando me necesitaba, pero puedo hacer que su muerte signifique algo, que ayude a otros que están sufriendo. María Elena caminó hacia ellos, y sin pensar, abrazó a Rodrigo primero, luego a Daniel. Ellos la abrazaron de vuelta, los tres llorando juntos, unidos por el dolor, y ahora por el propósito. Ella estaría tan orgullosa de ustedes, murmuró María Elena. Los dos. Durante los siguientes meses, la Fundación Mariana Mendoza tomó forma. Rodrigo utilizó sus conexiones para asegurar financiamiento, Daniel usó su creatividad para diseñar programas, y María Elena ayudó a dar forma a los servicios desde la perspectiva de alguien que había vivido la pérdida sin recursos. Rentaron un espacio en un edificio en el centro de la ciudad, un lugar accesible para personas de todos los estratos sociales. Contrataron psicólogos, trabajadores sociales y consejeros de duelo. Pero también contrataron a personas como María Elena, personas que habían perdido y sobrevivido, para que trabajaran como consejeros de pares. María Elena seguía cocinando para los Mendoza durante las mañanas, pero las tardes ahora las pasaba en la fundación, escuchando historias de madres que habían perdido hijos, hijos que habían perdido padres, esposas que habían perdido esposos, y en cada historia, ella veía reflejado su propio dolor. Nunca es más fácil, le dijo a una madre joven, que había perdido a su bebé de 6 meses, solo aprendes a cargar el peso de manera diferente, solo aprendes que puedes seguir respirando, seguir viviendo, incluso con un pedazo de tu corazón faltando. La madre lloró en sus brazos, y María Elena lloró con ella, porque cada historia de pérdida reabría su propia herida, pero en ese dolor compartido, encontraba propósito. Un año después, el 15 de septiembre de 2024, aniversario de la muerte de Mariana, los tres se reunieron en el cementerio. Colocaron flores frescas sobre su tumba, rosas blancas, sus favoritas. Daniel tocó una canción que había compuesto para ella en su violín. Rodrigo leyó una carta que había escrito, pidiéndole perdón por todas las ausencias, prometiéndole que estaba cambiando, que estaba siendo el padre que debió ser siempre. María Elena simplemente puso su mano sobre la lápida fría. Gracias por tus hombres, susurró. Los estoy cuidando por ti. Esa noche, los tres cenaron juntos en la mansión, como se había vuelto costumbre. La mesa ya no se sentía vacía. Hablaron, rieron, lloraron un poco. Y cuando María Elena se fue a casa, con su salario doblado y su vida transformada, miró hacia atrás a la mansión iluminada. Pensó en cómo había llegado ahí, invisible y asustada, solo buscando sobrevivir. Y cómo ahora se iba cada noche, sabiendo que había ayudado a sanar corazones rotos, incluyendo el suyo propio. En su pequeño departamento, que ahora podía permitirse decorar un poco, María Elena se arrodilló frente a la fotografía de Carlos. Lo hice, mijo, susurró. Encontré una manera de honrar tu memoria ayudando a otros. Encontré una familia cuando pensé que nunca tendría una de nuevo. Y aunque todavía te extraño cada segundo de cada día, finalmente puedo respirar sin que duela tanto. Afuera, la ciudad dormía. Y en algún lugar entre el dolor y la esperanza, entre la pérdida y el amor, María Elena Sandoval Torres finalmente encontró su paz. La primera noche que lloró Daniel Mendoza Salazar después de la muerte de su madre, pensó que nunca dejaría de llorar. Pero una cocinera humilde con manos sabias y corazón roto, le enseñó que el amor no termina con la muerte, solo se transforma. Y a veces, en medio de la oscuridad más profunda, llega alguien con una taza de té de hierbas, y la valentía de quedarse mientras lloras. Y eso al final, hace toda la diferencia.